Gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 34 de Aprendo en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje se denomina Convivimos en igualdad de oportunidades. Al término de estas 2 semanas podrás opinar con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres a través de un texto escrito. Antes de empezar la actividad del día de hoy, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. La actividad del día de hoy se denomina Somos personas con los mismos derechos y oportunidades. Vamos a trabajar el área de personal social y desarrollaremos la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nuestra meta del día será proponer y participar en acciones que promuevan que mujeres y hombres tengan los mismos derechos e igualdad de oportunidades. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Bueno, en esta actividad debes lograr identificar en situaciones cotidianas acciones que promueven la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Señalar a partir de situaciones cotidianas los derechos que colocan a mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Proponer y participar en acciones que promueven la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres de tu familia. Muy bien, empecemos la actividad del día de hoy. Para ello vamos a leer el siguiente caso. Luis escucha la siguiente información por la radio. ¿Qué escucha Luis? Mires, dice, la selección femenina de fútbol 7 sorprendió con su brillante preparación en el último torneo continental de su categoría. El elenco de mujeres acabó invicto en el certamen con 15 goles a favor y apenas 1 en contra. Ahora leemos la siguiente información. Dice, un padre de familia quien trabaja como cobrador de la línea Roma 1, San Juan de Lurigancho, Ventanilla. Al llegar a casa, sostiene durante 4 horas sobre su pecho a su bebé nacida de forma prematura y comparte con ella su temperatura y latidos cardíacos. Él pertenece al programa Papás Canguros de la Maternidad de Lima. Luego de haber leído la información que Luis escucha en la radio, vamos a responder a las preguntas. ¿Qué puedes decir de la selección femenina de fútbol 7? ¿El fútbol será solo un deporte de hombres? ¿Por qué? ¿Qué opinas del programa Papás Canguros de la Maternidad de Lima? ¿Atender y ayudar a los bebés será solo cuestión de mujeres? ¿Por qué? ¿Las niñas y los niños son iguales o diferentes? Explica por qué. ¿Sabías que la única diferencia entre mujeres y hombres son aquellas relacionadas con el aspecto físico? Las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Entonces, lo único que nos diferencia a las mujeres de los hombres es el aspecto físico, ¿verdad? Luego de haber leído el caso de Luis que escuchó en radio, vamos a revisar la tabla que elaboraste en la actividad 1, el día 1 de la semana 33, quiere decir el lunes pasado, el lunes 16 de noviembre. La actividad se denominaba ¿Qué hacemos las mujeres y los hombres en mi familia? ¿Cuál fue la tabla? ¿Recuerdas?
Habíamos colocado familiares mujeres, familiares hombres, qué actividades realizaban y a qué se dedicaban, ¿no? Qué juegos preferían y cómo se sentían realizándolos. Entonces tú vas a revisar tu portafolio y vas a leer muy detenidamente lo que respondiste en la primera pregunta. ¿Qué actividades realizan y a qué se dedican las mujeres de tu familia? ¿Y qué actividades realizan y a qué se dedican los hombres de tu familia? ¿De acuerdo? Después de haber revisado esta ficha de tu portafolio de evidencias, responde a las siguientes preguntas. ¿Quiénes realizan la mayor parte de las tareas domésticas? ¿Quiénes las realizan? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Cómo se podrían compartir las tareas domésticas entre los integrantes de la familia? ¿Habrá alguna forma? En tu casa están organizando la distribución de las tareas para que las puedan compartir y no las desarrollen solo mamá. ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Sabías que la acción de organizar y repartir equitativamente entre mujeres y hombres las responsabilidades y labores que se realizan diariamente en casa se le conoce como corresponsabilidad doméstica? ¿Qué quiere decir? Que tanto hombres como mujeres van a ayudar y van a desarrollar las labores de casa, las labores en el hogar. Van a compartir esta responsabilidad. Y esto no significa que papá ayude en la casa, no, sino que él está asumiendo la responsabilidad de las labores del hogar junto con mamá y también con los hijos y todos los miembros de la familia tienen que asumir esta responsabilidad. Ahora lee el siguiente párrafo, lee la siguiente oración. Dice: las mujeres y los hombres deben ser tratados con los mismos derechos y tener las mismas oportunidades. Luego de haber leído esta oración y reflexionar sobre lo que nos dice, responde: ¿a qué se refiere la expresión deben ser tratados con los mismos derechos? Todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Según la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de los Niños, todos tenemos el derecho a ser tratados de la misma manera, a no ser discriminados por nuestra raza, condición social, el color de la piel, por el sexo. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber diferencias entre hombres y mujeres. ¿Qué derechos tenemos las personas? Todas las personas tenemos distintos derechos, ya los habíamos observado la semana anterior, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito de ellos. Por ejemplo, entre los derechos principales de los niños tienes derecho a que se te respete, no importa qué religión tengas, el color de piel, la condición social, física o el lugar donde vivas, no importa si eres niño o niña, todos merecen respeto, todos tienen este derecho. También, ¿qué otro derecho tienes? Tienes derecho a recibir un nombre y apellidos que sean propios tuyos y que te distingan de las demás personas. Tienes derecho a vivir con una familia que te cuide, que te alimente, pero sobre todo que te dé amor, que te quiera. También tienes derecho a recibir educación y a tener lo necesario para poder estudiar. Tienes derecho a descansar, a jugar, a divertirte, a distraerte en un ambiente sano y feliz. También tienes derecho a recibir atención médica y a que se te cuide cuando estás enfermo. Tienes derecho a poder expresarte, a poder decir lo que piensas y lo que sientes, siempre con respeto. Tienes derecho a jugar, interactuar, compartir con otros niños. Tienes derecho a que se te proteja de la crueldad, del abandono, de la explotación, del trabajo infantil. Y tienes derecho a ser educado en la paz y en la comprensión. Tienen que brindarte esto en la familia.
Así como tienes derechos, también tienes responsabilidades, no lo olvides. Donde termina el derecho de una persona, empieza su responsabilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí te dice que tú tienes derecho a la educación. Efectivamente, tus padres te tienen que brindar esta oportunidad de estudiar. Pero, ¿cuál es tu deber? Tu responsabilidad es ser un buen estudiante responsable que cumpla con todas sus actividades, ¿correcto? Vamos a hablar posteriormente sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Pero ahora continuamos con las preguntas. ¿Cómo te sentirías si no tuvieras derecho a jugar y a recrearte en tu tiempo libre? ¿Te sentirías bien o te sentirías mal? ¿Por qué? Yo pienso que nos sentiríamos mal, ¿no? Porque no están respetando nuestros derechos. ¿Cómo se sentirán las mujeres si no se respetan sus derechos? Explica por qué. De tu respuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, vas a relacionar ambas columnas. Tenemos una columna donde dice niñas y niños después de hacer sus tareas escolares y del hogar disfrutan de momentos de juego. La familia les brinda comprensión, amor a sus hijas e hijos. Papá apoya a su hija para estudiar y la anima a seguir adelante para cumplir sus metas. Y en la otra columna tenemos los derechos. Derecho a la educación, a la recreación y el derecho a la comprensión y amor de su familia. Entonces vamos a relacionar la columna celeste con la columna de color rosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto de que las niñas y niños después de hacer sus tareas escolares y del hogar disfrutan de momentos de juego corresponde al derecho a la recreación. La familia les brinda comprensión y amor a sus hijas e hijos. Este es el derecho a la comprensión y amor de su familia. Cuando papá ayuda a su hijo para estudiar, está desarrollando el derecho a la educación. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, explica quiénes son las niñas y los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades de los gobiernos para protegerlas y protegerlos. Entonces, el gobierno tiene que velar por que se protejan y se respeten tus derechos. Ahora, en familia vamos a realizar un trabajo. Vamos a elaborar un cartel de responsabilidades, en el cual vamos a distribuir las responsabilidades del hogar. Vas a hacer este cuadro en un papelote o en una cartulina y vas a colocar los días de la semana y algunas de las actividades que se desarrollan en el hogar. Luego vas a escribir los nombres de cada uno de los miembros de tu familia y van a llegar a un consenso, a un acuerdo de cómo se van a distribuir las actividades. Una vez que lleguen a este acuerdo, van a distribuir en el cuadro, van a colocar las tarjetas de los nombres de cada uno de los integrantes y qué responsabilidad desarrollarán cada día de la semana. Por ejemplo, el lunes Luis va a lavar los platos, Rosa lavará la ropa, Javier va a asear y ordenar la casa y María va a regar las plantas. Así como distribuimos las responsabilidades del día lunes, lo haremos del martes, miércoles, jueves y viernes. Tú vas a elaborar tu cartel en casa, negociando con tu familia y lo vas a enviar en una fotografía porque lo vas a pegar en una pared donde sea visible el trabajo que ven a realizar todos los miembros de la familia. Ahora reflexiona y evalúa tus aprendizajes. ¿Qué te pareció más interesante e importante de la actividad del día de hoy? ¿Cuáles fueron tus dificultades y cómo las superaste? Y luego vas a evaluar tus aprendizajes en base a este cuadro. Identifique en situaciones cotidianas acciones que promueven la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Señalé a partir de situaciones cotidianas los derechos que colocan a mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Propuse y participé en acciones que promueven la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en mi familia. Muy bien, has hecho un gran trabajo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos mañana. Que tengas un lindo día.